Muy buenas, ¿cómo estamos, familia? El gatito con botas, si la has visto en español, te recomiendo que la veas en inglés, porque ahí sale Antonio Banderas diciendo I am Puss in Boots. I am Puss in Boots. Ese acento típicamente hispano hablando inglés, y es buenísima la película, es que no tiene desperdicio cuando lo escuchas en el idioma original, ¿no? Pues hablábamos de que los actores españoles, muchos han conseguido triunfar haciendo películas en Estados Unidos, en Hollywood, en películas de habla inglesa. Pero entonces, estos actores, a los hispanohablantes, siempre nos ha costado mucho, tanto latinos como españoles, ¿verdad? Siempre nos ha costado mucho entrar en el mundo inglés. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la realidad es que inglés y español no son idiomas muy similares, esa es la realidad. Sí que es cierto que forman parte de la misma familia de idiomas indoeuropea, ¿vale? Pero, por ejemplo, el alemán tiene mucho más en común con el inglés que lo que pueda tener el español, ¿no? Y bueno, son los actores españoles más, les cuesta más a ellos aprender, o tienen otras capacidades, pues al final tienen las mismas capacidades que todo el mundo, porque todos somos seres humanos. Sin embargo, al estar en un medio que es pura comunicación y que las oportunidades del cine en inglés son ilimitadas, ¿no? Entonces, imagínate, las oportunidades de carrera, de profesión, de conocer gente, de ganar dinero, de lanzarte a la fama, pues obviamente se crecen exponencialmente en el cine en inglés, ¿no? Entonces, ¿qué les obliga a ellos? A tomar medidas, a tomar medidas y soluciones creativas que les permitan avanzar rápidamente en el idioma. Y a veces muchas de ellas contraintuitivas y que no se enseñan en las academias o se conocen como técnicas que no son buenas para aprender idioma, pero la realidad es todo lo contrario, porque ellos consiguen resultados muy eficientes. Y especialmente la historia de Antonio Banderas es muy interesante, porque Antonio Banderas al principio de los 90 estaba en Estados Unidos, porque fue con un conjunto de actores españoles por una película nominada a los Oscars. Esto es una locura, ¿no? Sí, en principio sí lo fue, ¿sabes? Cuando me llegaron las noticias de que había un director americano interesado en mis trabajos y que quería verme para la posibilidad de hacer el personaje de... Pero él se juntó allí en Estados Unidos y se encontró de repente entre los días que estaban allí de gira con una serie de ejecutivos americanos, todos hablando en inglés. Él decía, no, me enteraba de nada y esta gente no sé lo que decía, ¿no? Pero había por allí un muchacho, dice, un chico, además lo metieron en un vídeo, en una entrevista que hace allí un tal Manny Núñez, decía que era un chico que llevaba los cafés allí a la gente, y se le acerca a Antonio Banderas y le dice, oye, ¿a ti te importaría que yo fuera aquí tu representante en Estados Unidos? Y Antonio Banderas dijo, sí, claro, ¿por qué no? El que llevaba los cafés, ¿sabes? Dice, vale, pues quedamos en esto, yo te represento para ahí. Pero no sé en inglés, se lo tomó un poco así, bueno. Total que se marchó de Estados Unidos, se fue a España, luego hizo una película y tal, y resulta que a los meses le llama a este chico. Y le dice, mira, ya no llevo cafés, sino que ya he conseguido convertirme en agente, representante de actores. Y te he conseguido una entrevista con un tipo, con un productor en Londres. Y le dije, no, déjate de rollo, que yo no sé hablar inglés. Dice, yo le he dicho que tú hablas inglés. Así que tú te vienes y tenemos la entrevista, ¿no? Entonces al final, dice, le convenció. Total, que se fue para Londres y decía que se juntó con este Arnie Glinder, ¿no? Y en la entrevista, dice, yo llevaba tres frases preparadas. Dice, bueno, eran 2 palabras y una frase. Y la primera, yes, la segunda era of course, y la tercera, I can do that, ¿no? Yo puedo hacer eso. Yo me aprendí 3 líneas. 3 líneas. La primera no era ni siquiera una línea, era yes. Era asentirle a todo lo que decía. La segunda era of course, por supuesto. Y la tercera era I can do that. Yo puedo hacer eso. Y entonces la última se la solté tan bien que el hombre se lo creyó. Entonces el tipo, el tal Arnie, le empezaba a contar en inglés, y no me enteraba de nada, y decía, yes. Pasando los años, porque luego se convirtieron en buenos amigos, pasando los años, este Arnie le decía a Antonio Banderas, dice, en aquella entrevista yo te gastaba bromas, yo te decía, ¿y entonces te tirarías ahora mismo por la ventana? Y yo decía, yes.
Pero en ese mundo, como en muchos otros, lo que también importa mucho y le gusta mucho a la gente es el arrojo y la valentía y el deseo de ir a por todas, ¿no? Entonces le consiguió, al final parece que dijo I can do that y le convenció. Y entonces le mandaron a meterse directamente en la posibilidad de formar parte del casting de una película que se iba a rodar en Estados Unidos, que se llamaba Los Reyes del Mambo. Entonces le llamaron y dijeron, estamos en Nueva York, queremos que vengas, que hagas una prueba y que, bueno, pues que te quedes aquí. Yo no hablo inglés, no hablo un poco, no te preocupes, aquí te metemos un curso intensivo con nuestras técnicas. Tuve un entrenamiento para la primera película que yo hice allí, Los Reyes del Mambo, en una escuela no especializada, en donde me martirizaron durante 8 horas diarias para volverme loco, ¿no? Porque finalmente lo que hicimos es que yo me aprendí las líneas que tenía que decir fonéticamente. Y para adelante dijo, bueno, pues si vosotros estáis dispuestos a cumplir el riesgo, pues yo también me arriesgo. Total, que se fue para allá, le metieron 3 días, 8 horas diarias, para que memorizara los diálogos de su personaje en la película El Rey del Mambo como si fuese música. Es decir, él escuchaba y hacía una transcripción, y aquí viene la clave, fonética. Hacía una transcripción fonética y se lo aprendía de memoria. Decía que muchas de las cosas que decía, en realidad no sabía al principio ni lo que decía, simplemente lo memorizó. Bueno, al final lo metieron en una habitación y dijo, oye, mira, que sí, que esto va para adelante, que te queremos... Claro, Los Reyes del Mambo, al final era la historia de 2 muchachos que van de Cuba, entonces necesitaban un personaje latino, obviamente, con acento latino, hablando inglés, ¿no? En Nueva York. Encajó con el papel y adelante, y la película ahí está, ¿no? O sea, es una maravilla y eso le lanzó para luego hacer más películas. Y por supuesto, esa experiencia, ¿qué es lo que hace con uno? Pues acelera tu aprendizaje del idioma. Entonces, ¿cuál es la técnica que además no es nueva? Ya Sara Montiel, que es una actriz famosa que ya falleció española hace muchos años, utilizaba también el sistema fonético para aprenderse diálogos en inglés. El fonético básicamente escribir como lo escuchas. ¿Y por qué es tan útil para los hispanohablantes? Bueno, por la siguiente razón. El español es un idioma muy coherente, en el sentido de que tal y como tú escribes una cosa, así la pronuncias. Y casi siempre es así, ¿no? Entonces, especialmente en las vocales, nuestra A siempre es una A abierta, nuestra E es una E, nuestra I es una I, ¿no? Entonces, aunque tú juntes una A y una I, siempre es una AI, no es otra cosa, ¿no? Desgraciadamente esto no sucede en la mayoría de los idiomas. Entonces, cuando los españoles aprendemos otro idioma y sobre todo a través de la gramática y la escritura, el cerebro se vuelve completamente loco. ¿Por qué? Porque lo que demuestran los estudios es lo siguiente. Este tipo, John Medina, escribió el libro Brain Rules. Si lo quieres buscar en español, se llama Exprime tus neuronas. ¿Qué le vamos a hacer? Así somos los españoles, los hispanohablantes. Brain Rules son las 12 reglas fundamentales por las que el cerebro encuentra su máximo pico de rendimiento, ¿vale? Y entonces, estas 12 reglas, si las sabes aprovechar, puedes sacarle un rendimiento muy alto, sobre todo al aprendizaje. Entonces, se hizo un experimento con catadores profesionales. Utilizan una serie de adjetivos, ¿vale? Que tiene un tono acerezado, afrutado, como no sé qué tal. Una serie de adjetivos muy comunes para los vinos que son tintos. Y esos mismos adjetivos no los utilizan para los blancos. Para los vinos blancos utilizan otros adjetivos que no utilizan para los tintos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues les hicieron una trampita. Les pusieron un colorante para teñir el vino blanco de tinto. Entonces les dieron a probar y efectivamente eran buenos catadores, sabían de qué vino se trataba, de qué cosecha, de qué año, pero ¿qué es lo que pasó? Empezaron a utilizar los adjetivos de vino tinto en vez de los de vino blanco. ¿Por qué? Una de las leyes fundamentales del cerebro es que el sentido que gana siempre, el que más corteza cerebral ocupa es la visión. Y entonces, ¿esto es bueno o es malo? Pues depende, porque en este caso eran ojos mentirosos, los ojos te engañan, ¿no? De hecho, también hay otros experimentos en los que te dan gelatina, ¿no? Gelatina roja, gelatina amarilla, sin sabor, y al probarlo ya el cerebro te está condicionando por el color, ¿no? Por la vista, a que eso va a saber a fresa, y no sabe nada, es totalmente insípido, ¿no? Pero el cerebro te engaña. Entonces eso
Lo que ocurre cuando aprendemos un idioma, tenemos que ayudar al cerebro con la visión, haciendo que la fonética sea más fácil, ¿ves? Es como utilizar el viento a favor, ¿no? ¿Tú qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Ir así? Mi hermano que monta mucho en bici me dice, Dani, la lluvia la aguanto, pero el viento, pues uno aprender un idioma es como montar en bicicleta, tienes que pedalear de vez en cuando cuesta arriba, cuesta abajo, pero el viento, si puede ser a favor, pues muchísimo mejor, ¿no? Y si de vez en cuando puedes hacerlo cuesta abajo, muchísimo mejor. Entonces eso es lo que conseguimos con el alfabeto fonético personalizado. Hay un alfabeto fonético creado, el alfabeto fonético internacional, pero es un poquito complejo. Ahora bien, tú ves una palabra como esta, mira, aquí tienes palabras en inglés y en francés y en alemán, ¿no? Entonces, el problema es que tus ojos te engañan y dicen mountain, ¿verdad? Mountain. Mountain. Pero ¿cómo se pronuncia realmente? Mountain. ¿Te das cuenta de la diferencia? Mountain. Young, no. Young. Los hispanohablantes, sobre todo los españoles, tenemos la costumbre de y con la Y, y la Y en inglés es una I, no es una y, ¿no? Young. Vouloir. Vouloir en francés. Villain, no, villain, además con una V dentilabial, no una V chica, villain, ¿no? Entonces, cuando utilizas sobre todo al principio, el fonético, como hacen los actores, pues al leer la línea, ¿qué están haciendo? Están saltando el obstáculo de tener que interpretar los sonidos en el nuevo idioma. Si ya de por sí es difícil aprender otro idioma, ya requiere un esfuerzo, si encima le pones el freno de los ojos mentirosos, tú te saltas eso, utilizas el fonético y vas mucho más rápido. Más adelante vas a tener tiempo de sobra para asociar esas palabras a los sonidos que ya has aprendido, pero no al revés. Entonces, estas frases, ¿no? Le jouet de mon enfant, en inglés, ¿no? I want some ice cream. Glauben Sie wirklich. Si tú las ves escritas originalmente, ¿qué te es más fácil? Escribir, a ver, ponlo ahí, ¿qué te es más fácil escribir? ¿Leer lo que está escrito en negrita o lo que está escrito en colores? Le jouet de mon enfant. Y además haces el liaison, ¿no? Famoso del francés. I want some ice cream. No te vas a olvidar nunca. Glauben Sie wirklich. ¿Vale? Si lo lees abajo, bueno, nosotros diríamos Glauben Sie wirklich. De hecho, muchas personas hispanohablantes llevan años en Alemania y hablan alemán así. Y claro, no les entienden. Y ellos se desesperan. No entiendo por qué nos va tan mal. Yo no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no están utilizando sus ojos como viento a favor, lo están utilizando en contra. Lo único que tienes que hacer es utilizar el alfabeto fonético, tal y como los actores de Hollywood lo hacen, ¿eh? ¿Qué te ha parecido esta super técnica, eh? Entonces, todo tradicionalmente, ¿qué hace? Libros, ¿no? Y escribir. Y claro, esa es una de las áreas, pero cuando somos niños, ¿con qué empezamos? Empezamos escuchando y luego hablando, repitiendo. No es sino hasta que entramos en la escolarización que entonces se produce el aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Tiene sentido o no tiene sentido empezar por lo oral y ahora cuando somos mayores utilizar el recurso de saber escribir, pero para utilizarlo con el alfabeto fonético? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Los datos están ahí. Los actores que hacen esto, mira, consiguen cosas maravillosas. Los resultados son imprescindibles. ¿Tiene Antonio Banderas? No lo sé, nunca se lo he preguntado. ¿Tiene Antonio Banderas un B2, un C1, un proficiency en inglés? A lo mejor nunca se lo sacó. ¿Por qué? Porque ni falta que hace. Lo que hace falta en un idioma es comunicarte bien. Llegar al corazón de otra persona y a la mente de otra persona con los pensamientos que hay en tu mente y en tu corazón. Entonces, si tú consigues eso, en realidad esos certificados solo te van a servir pues si te dedicas a cosas como la filología, la traducción, la interpretación, pero en realidad si tú lo que quieres es utilizar el idioma como vehículo y comunicarte, tu objetivo tiene que ser eso, utilizar todas esas técnicas para llegar lo más rápido a ese punto, del punto A al punto B. El punto B, que es entender y comunicarme. Y en poco tiempo, relativamente poco tiempo, con esas técnicas lo puedes hacer.
Entonces, ¿cuál es tu pepita de oro que te llevas de este vídeo? Te leo en los comentarios y ahí te vamos contestando. Bueno, eso es todo por el momento, super aprendedores, como siempre me gusta decir. Me encanta que estés aquí, que estemos alineados con nuestra manera de entender el aprendizaje y de avanzar. Y como siempre decimos, vamos a por todas. Besitos para ellas, abrazos para ellos. Nos vemos en el siguiente. Te leo los comentarios. Chao, chao. Hasta luego.